¿Es necesario el ayuno? ¿Es un mandamiento ayunar? ¿El ayuno es obligatorio? Misericordia quiero y no sacrificio. De esto y mucho más estaremos hablando en este video. Gracia y paz, mis queridos hermanos, de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo Jesucristo. Reciban como siempre un cordial saludo de este servidor. En esta ocasión estaremos abundando un poco sobre el ayuno. ¿Qué dice la Biblia sobre el ayuno? ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? ¿Qué quiso decir nuestro maestro cuando dijo que cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán? En Lucas 5 del 33 al 39. Amén. Sin más introducción, empecemos. A Jesús los fariseos les reprocharon el por qué sus discípulos no ayunaban. Lucas 5 del 33 al 35 leemos donde dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? Jesús le dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Vamos en este momento a desglosar un poco estos versículos para así entender qué es lo que en realidad Lucas nos quiere decir. Porque según el verso 35, Jesús ya no está con nosotros, así que entonces debemos de ayunar. Primeramente, en el versículo 33 se deja ver que a Jesús se le hace una pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y los mismos fariseos ayunaban y los de Jesús no? Recordemos, mis queridos hermanos, que los fariseos ayunaban 2 veces por semana, según Lucas 18, versículo 12, y también en el día de la expiación, según Levítico 16, 29. El objetivo del ayuno era dedicarse a la oración y enfocarse en Dios. Juan el Bautista llevó una vida ascética, es decir, sobrio y muy áspero, la cual imitaron todos sus seguidores. Amén. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué no ayunáis como es costumbre entre los que quieren cumplir con la ley? Esto es lo que le preguntan a Jesús. Lo que ellos no sabían era que los santos ayunan para afligir el cuerpo y calmar las pasiones. Y Jesucristo no necesitaba ayunar para la perfección de la virtud, ya que como Dios estaba libre de todas las pasiones, tampoco necesitaban ayunar los que con Él estaban. Amén. Porque como participaban de su gracia, ésta lo conservaba fuerte en la virtud, sin necesidad de ayunar. El ayuno no es necesario, mis queridos hermanos, ni es un mandamiento. El ayuno es voluntario, pero nosotros ya tenemos a Cristo y no tenemos necesidad de ayunar. Misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Si bien es verdad que Jesucristo ayunó 40 días, no lo hizo con el fin de mortificar sus pasiones, sino por enseñar a los carnales la norma de la abstinencia. También podemos ver que según Mateo capítulo 4, Jesús ayunó al menos en esa ocasión, porque no se deja ver en ninguna otra parte de la Biblia que Jesús haya hecho otro ayuno. Amén. Pero se suponía que todos los demás ayunos debían ser voluntarios y por razones específicas como la pena personal y la oración ferviente a Dios, aunque también debemos ver que en el Antiguo Testamento se amonestaba y se reprendía los que ayunaban con hipocresía, según Isaías capítulo 58. En el verso 34 Jesús le dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? En otras palabras, Jesús le está diciendo que ellos no tienen esa necesidad de ayunar y de afligir su alma, ya que el ayuno era y es para eso, afligir el alma. Pero ellos estaban con el novio, con el esposo. Ellos, al estar con Jesucristo, habían probado las dulces y tiernas bendiciones del Evangelio. No tenían gusto para sus requisitos severos y duros, como el ayuno. Insistir en ese momento en que lo sirven sería como decirle a un hombre que ha probado un vino bueno, maduro y suave, que participe del que es ácido y desagradable.
Por eso es que Jesús le dice que ellos, mientras estaban con el maestro, no tenían esa necesidad de ayunar. Amén. Es decir, el Señor respondió que no había razón alguna para que sus discípulos ayunasen mientras que Él estaba con ellos. Aquí el Señor asocia el ayuno con duelo y con lamentación. Ahora bien, cuando Él le fuere arrebatado o quitado, esto es violentamente por la muerte, entonces sí ayunarían como expresión de ¿qué? De su dolor y de su lamento. ¿Estás entendiendo? En otras palabras, a su debido tiempo, quizá más adelante, ellos tomarían los deberes más duros del evangelio o religión. Serían debidamente considerados, pero en ese momento, enseñarle a ayunar cuando no era la ocasión para ellos, cuando estaban llenos de gozo ante la presencia del maestro, sería como poner un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, o vino en odres viejos, o beber vino desagradable después de haber probado el más agradable. Versículo 35. Mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aquí la primera cosa que debemos de observar es que Jesús está haciendo alusión a su muerte. Jesús sabía que su muerte se acercaba. Después de eso, el ayuno sí era apropiado y necesario. La iglesia ayunaría y a la verdad ayunó, según Hechos capítulo 13, verso 2 y Hechos 14, 23. Aunque más tarde se volvió a ayunar, pero no era una exigencia y tampoco se regulaba en la misma medida como se hacía en el judaísmo. Como dijimos anteriormente, el ayuno se asocia con duelo y aflicciones. Amén. Entonces, cuando Jesús le fuera quitado, es decir, cuando fuera crucificado, entonces ayunarían como muestra de su dolor. Pero leyendo este versículo 35 de Lucas capítulo 5, que dice cuando el esposo le será quitado, aquí muchos dicen, mírelo ahí, Jesús fue muerto y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Ya Él no está aquí con nosotros, entonces la iglesia sí debe ayunar. Amén. Pero Cristo dijo que solo estarían sin Él un poco de tiempo, que vendría a estar con ellos espiritualmente, según Juan capítulo 14 del 18 al 23. Juan 14 versículo 18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Amén. En primer lugar se refería a su resurrección, después de la cual lo verían a Él, según se lee en Juan capítulo 20 del 19 en adelante. Jesús estaría de nuevo con ellos a través del Espíritu Santo, cuando viniera en el día de Pentecostés para morar en cada uno de ellos. Aunque Jesús iba a morir, volvería a vivir. Aunque ausente en cuerpo, estaría presente con cada uno de ellos mediante su espíritu. Aunque Él había de irse al cielo, volvería de nuevo a ellos y moraría en cada uno de ellos. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. En realidad, los discípulos de Jesús, el único momento en que quedaron sin Jesús fue cuando Jesús estuvo muerto, en ese momento de su muerte y resurrección. Y en ese momento había dolor y lamento. Ellos podían ayunar en ese momento y afligir su alma. Pero Cristo resucitó al tercer día y volvió a estar con ellos. Y mire lo que dice la Biblia en Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo mora en cada uno de nosotros. Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque vivo, vosotros también viviréis. Vosotros también viviréis. Gracias a la resurrección y a la vida del Espíritu de Cristo que mora en el creyente, este posee vida eterna y Cristo está con nosotros, no físicamente, pero sí espiritualmente. Así que el ayuno no es necesario, pero puede hacerse si alguno desea hacer ese sacrificio para agradar a Dios. Juan 14, 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Que Dios te siga bendiciendo enormemente. Y todo esto yo te lo digo porque la verdad
te hará libre.